Bienvenidas y bienvenidos a La que te parió podcast. Somos Laura y Valentina, creadoras de este espacio que surge desde una vivencia íntima y profunda. Maternar sin la presencia física o emocional de una madre. A través de relatos, entrevistas y reflexiones buscaremos acompañar, visibilizar y tender puentes. No solo desde una manera testimonial, sino como una forma de sanar, de reconstruir sentido y de crear comunidad desde la palabra. Bienvenidas al episodio número 3 de La que te parió podcast, que llamaremos ¿Qué necesitas? Para entrar en clima, les convidaremos un poema de nuestra entrevistada, Mariana Flores, que se llama Carta a una reciente madre sin madre. No ha pasado tanto tiempo, pero van a pasar muchas cosas. Muchas cosas que serán un antes y un después. Vas a estar plena, viviendo una vida que hace mucho deseabas, trabajando de lo que amás, viajando con tu compañero, rodeada de personas que valen la alegría. Tu familia ahí como siempre, cuidando, esperando, compartiendo cada momento. Tu mamá al teléfono cada día. Hasta que un día, volviendo de trabajar, la vida va a golpearte muy fuerte. Pensándolo bien, no es la vida, es la muerte. La muerte que no avisa. Ya no va a estar más tu mamá y vas a quedarte sentada en los escalones de una clínica esperando. No sé bien qué ni a quién, esperando. Días muy duros, semanas interminables, pausas de la vida, de tu vida, porque en realidad la vida sigue. Con los meses vas a volver a pensar en tu deseo, ese que también había quedado en pausa porque no te sentías lista con tanto dolor. Van a pasar algunos meses más, serán meses de incertidumbre, que no son más que lecciones de la vida. Y lo mejor que te puede pasar es aprender de ellas. Vos no controlás nada. Así con la voz un poco alta. Esa es la lección. Hay un tiempo para todo, y ese tiempo no se lo ahorra nadie. Cuando menos lo esperabas, o mejor dicho, cuando menos lo pensabas, porque esperar sí que lo esperabas, va a llegar. Te vas a enterar de que hay otra vida dentro tuyo. Y sí, por supuesto que a cada paso vas a pensar en tu mamá. Pero también vas a tener que aprender a correr esa nube de tristeza y disfrutar del sol, que es lo que viene con tu hija. Esa nueva vida que va a venir a cambiar la tuya, a poner todos pata para arriba y qué buena esa mirada del mundo. Y los dejamos y las dejamos con este pedacito de primer poema del libro Entre Madre e Hija de Mariana Flores y las invitamos a que lo puedan conseguir y seguir deleitándose con estas hermosas palabras. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La que te parió podcast. Le damos la bienvenida entonces a Mariana Flores. Ella es psicóloga, mamá de Munay, escritora de 2 libros, Entre Madre e Hija y La abuela de los colores. Hoy Maru nos acompaña para conversar acerca de cómo fue encontrando o atravesando el proceso de su maternidad sin su mamá a través de la escritura. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando recibí tu mensaje, Valen, me puse muy contenta como para darle otro espacio al contenido del libro. Así que, bueno, contenta. Bueno, gracias Maru, por aceptar nuestra invitación. Sí, es verdad. No, bueno, yo quería contarles que Maru escribió el libro Entre Madre e Hija y La abuela de los colores, y a mí lo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención fue que en este recurso que ella encontró habla de estos libros como homenaje para tejer lazos entre las generaciones y para incorporar la memoria de su mamá en la vida de su hija. Si querés contarnos un poco lo que tengas ganas. ¿Cómo surgió? Bueno, un poco la escritura es algo que me acompañó siempre, ¿no? A partir de la maternidad únicamente o de antes el duelo de mi mamá. Pero un poco cuando falleció mi mamá, lo primero que hice, estoy acordando ahora, la primera vez que salí de nuevo de mi casa, que fue a los 2 días, fue ir a comprarme un libro y a comprar un cuaderno para empezar a escribir. Así que ritualito. Sí, un ritualito.
es algo que siempre busco la contención a través de la escritura o a través de la lectura. Cuando nació Munay, también creo que empezar a escribir para ella y me di cuenta que al principio, no recuerdo si lo dice en el libro, pensé que primero eran escritos para mi mamá y después escritos para Munay, y cuando los leía me daba cuenta que nada, era un escrito donde se entrelazaban ambas. Entonces, a partir de ahí apareció entre madre e hija, un poco como yo estoy entre mi madre y mi hija, y también mi lugar como madre y como hija, ¿no? Claro, porque vos perdiste a tu mamá antes de ser mamá. Sí. Algo que leí en tu bio, que me llamó la atención, es que te convertiste en una hija sin madre. Uh-huh. Y pensaba en esto que uno está acostumbrado a, o es lo esperable, ¿no? Despedir a sus padres, es la ley biológica, la ley de la vida. Pero ¿qué impacto tiene esto, no? Para una mujer no tener a su mamá. Uh-huh. ¿Qué te pasó cuando fuiste mamá y no estaba esa figura? Muchísima soledad, en mi caso. Mi mamá era muy cariñosa conmigo y eso se perdió. Y se perdió como mi sensación de incondicionalidad, no porque la gente que me rodease no estaba ahí a disposición, pero no estaba como la mamá, claro, ¿no? Que te lees sin que le digas nada, totalmente. Que vos sabés que te va a entender. O sí, lo que esperás, y ese cuidado, pasando, ¿no? Ese cuidado de, bueno, cuando uno es madre. Sí. Así que, bueno, fue como varias semanas hasta que me di cuenta que, bueno, también tenía que empezar a pedirlo, ¿no? Porque quizás muchos alrededor no se acercan por el cuidado, porque claro, no saben qué decir, porque... Y claro, entonces uno queda como en un lugar de autosuficiencia completamente ilusorio, porque no lo somos. Es difícil para la red, ¿no? Darse cuenta. ¿Vos había pasado mucho tiempo desde que perdiste a tu mamá? No, mi mamá falleció el 25 de enero del 2017. Sí. Fue medio... En agosto yo quedo embarazada. Ah, el mismo año. Claro. Yo empecé a buscar a Munay, empezamos a buscar en diciembre. Mi mamá falleció de un día para otro. En diciembre, y no le había dicho nada. Un poco al principio, los primeros días aparecía esa fantasía. Si le hubiese dicho. A mí me pasa lo mismo. Si le hubiese dicho, capaz que se hubiese quedado. Como una cuestión de voluntad. ¿De culpa? No, culpa no, sino esta ilusión de que uno puede hacer algo. Claro. Donde no hay. ¿No? Es un real que nos atraviesa. Sí. Pero bueno, en mi caso se formaba en relación, si le hubiese dicho que estaba embarazada. Bueno, creo que un mes no busqué. Y después empezamos de vuelta a buscar, yo no quedaba. Cuando me hice los estudios, me dijo la médica si estaba un poquito estresada porque tenía una hormona. Puede ser. Capaz. Y a partir de ahí me llega no sé si querés que te siga comentando, sí. Me llega el mensaje de una chica que yo había conocido en la facultad, que era psicóloga, que ya se fue por la rama más de la biodeco, y que estaba haciendo un ritual que yo, súper ortodoxa, salida de la UBA, psicoanálisis, estaba haciendo un ritual del útero, claro, el ritual del útero. Claro. Desconocimiento total, me llega eso y dice, para sanar el linaje materno. Esto es mío. La llamo porque yo la conocía, ella no era que... y me dice, bueno, venite, vamos a estar en Palermo. Bueno, recuerdo que me fui y le dije a mi compañero, no tengo idea a dónde voy, a qué voy. Te cuento cuando vuelvo. Claro, algo me dice que vaya. No te puedo contar. Claro. Bueno, hacemos todo ese ritual que, bueno, no viene al caso. Esto fue fines de julio. Y en agosto nos vamos a Cataratas y ahí quedó embarazada. Sí. Luego de esto, empezamos a buscar el nombre, cuando sabíamos que era una niña. Sí sabíamos que tenía que tener un nombre de pueblo originario. Eso estaba claro. Buscando nos gustó Munay. Cuando yo le cuento a ella que finalmente, mirá, quedé embarazada, se va a llamar Munay. Ay, me dice, ¿por el rito? ¿Cómo? Le digo, ¿por qué por el rito? Claro, y me dice, el rito del útero es en Munay-ki. Wow. Que Munay significa amor, eso ya lo sabía porque lo habíamos buscado, el significado nos había encantado. Munay significa amor a la Pachamama, amor a los semejantes y amor a una misma.
y ki es poder. El poder. Eso me lo Claro, contó ella. Entonces es el poder del amor. Dice, ese es el nombre del rito. Ay, me agarra piel de gallina. Y ahí nos dimos cuenta entonces por qué la íbamos a llamar Munay, pero esto completamente separado. Claro. Así que yo me quedé deslumbrada y por supuesto que se va a llamar Bueno, así. pero ahí yo creo que, no sé, la ilusión esta de la que ustedes hablan, siento que ese poder del amor estuvo y estuvo la presencia Totalmente. también de tu mamá. Yo creo que, no sé, que le llegó el mensaje. Sí, es interesante pensar en la red que acompaña, que muchas veces no sabe cómo acercarse en el puerperio sobre todo, ¿no? Que uno está más sensible, que a veces quiere suplir esos espacios o hacer como que no pasa nada. No, y además no tenés idea No. de qué se trata el puerperio, ni de lo que te va a pasar. O sea, es como medio el día a día de lo que te va a pasar. Uno sí, pero la red por ahí a veces no tiene recursos. No, por eso La te digo, familia. tampoco sabes cómo pedir ayuda. Totalmente. En No, mi caso no. quedaba mi papá y mi hermano, así que tampoco había una Varones, mujer. claro. Varones. Recuerdo, creo que el primer mes, que era a las 7 de la tarde, empezar a llorar. Mi papá me decía, bueno, les construyo arriba, yo vivo en Capital, mi papá viviendo en Torcuato, todo separado, y te venís acá. Es como, bueno, no sé qué hacer, ¿qué te doy? Pero Claro. no sé, más que No, esto. venís acá que están tus tías, las Claro. hermanas de mi mamá, en lo que La podía tribu. hacer era... Sí. La tribu Claro. que tenías. Y bueno, finalmente después fui acomodándome, no Claro. hizo falta eso, ¿no? Pero siempre recuerdo que, bueno, no sé qué hacer, te ofrezco esto. Claro. Sí, bueno, está bueno saber que hay redes de mujeres que acompañan estos procesos. Digo, para los acompañantes, ¿no? Y Sí, las bueno, familias. y retomando un poco Clary, la doula de vida, Sí. que está a disposición de quien quiera también en las redes el contacto de ella, porque está bueno. Sí, y hablando un poco para hablar sobre todos estos libros que son hermosos, que vos utilizaste la escritura para unir a tu mamá con tu hija. Pensamos como mamás con hijos pequeños, ¿no? ¿Cómo le hablamos de la muerte? ¿Cómo le hablamos de nuestras mamás, de sus abuelas? ¿En qué momento? Considero que de la manera más natural posible, ¿no? Como en el lenguaje de cada uno, ¿no? En mi caso, mi mamá aparece en la diaria, hablando, más allá que tengo la foto, tengo esto que lo ilustré, que era como algo que es una foto que no existe, por supuesto, porque está mi mamá y mi hija, naturalmente, ¿no? Cuando ella apareció con más preguntas sobre mi mamá... Porque Munay no la conocía. Munay no la conoció. Una cosa es cuando tal vez... Munay dice que la conoció igual. Sí, le creo. Yo también lo creo. Le creo. Yo cuando era chiquita la abuela estaba. Le creo, sí, absoluto. Sí. Eh, Pero claro, una cosa es hablarle desde un lugar que ellos no conocieron y otra cosa es cuando está la pérdida de esa figura, ¿no? También de esa abuela. Sin dudas. Eh, En mi caso particular, los dos abuelos de ella que no están, que es mi suegro y mi mamá, fallecieron antes. Claro. Entonces, si ella los ubica también en este imaginario de, bueno, están en la estrellita o en el cielo, más allá que ahora se hace un poquito más de pregunta, pero tenemos mucho lo que hablábamos de los rituales, ¿no? A veces, Día de la Madre, aparece la velita, cumpleaños de mi mamá, aparece, mamá, tenemos que prender la velita. Muchas veces ella nos sorprende como, bueno, vamos ahora a recordar, y empieza a hablar de una manera que decís, bueno, ¿de dónde saca todo esto? Porque sí hay que hablarles, ¿verdad? Sí, sin duda. Hay que hablarle, sin duda, de las abuelas y también de la muerte. Sí, porque es parte de su historia también, ¿no? Este abuelo, esta abuela, está atravesada, sin duda, ¿no? Claro, de acuerdo a la edad, me imagino que... Es de se manera adecua. distinta. Claro. Pero bueno, ella hasta ha hecho dibujos, que bueno, esto lo dejamos en la foto de la abuela. Aparece como, me parece que lo más importante es poder ubicar, ¿no? Claro. A estas figuras dentro, bueno, de su imaginario familiar.
del árbol, ¿no? Claro. En nuestro caso tenía el librito ese que compramos a veces, con nuestros primeros hijos, y no lo había terminado. Y ella ya lo agarró, mamá, tenemos que completar esto, así que buscamos fotos de sus abuelos y lo completó. Claro. Entonces ahí tiene también, ¿no? Como... Una cosa que hice yo, que me acuerdo que me lo sugirió mi psicóloga de su momento, fue hacerle un libro a Cane con fotos con la vida de mi mamá y la vida de mi papá. Pues mi papá también falleció cuando yo estaba embarazada de 8 meses de Cane. Y en cada foto como que le voy haciendo epígrafes contándole, bueno, acá la abuela Mari tenía tantos años y estaba en tal lugar, no sé qué. Eso lo hice lo empecé a hacer cuando Cane tenía creo que 6 meses. No lo terminé, pero lo tiro Ahí. así como una buena estrategia como para poder ir relacionando en el presente de los niños que por ahí son chiquitos y también como para un futuro. Sin duda. A mí me sirvió y lo voy a seguir haciendo. Pero está bueno así como también recibir herramientas o estrategias, porque a veces nos vemos tan sobrepasadas por la situación que no sabemos por dónde disparar. Bueno, Sí. acá vamos tirando. Por otro lado, también la muerte a veces es muy tabú y tiene que ver, bueno, con el dolor que nos atraviesa. Un poco la abuela de los colores apareció, tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? Yo busqué una chica que ilustró unas fotos de mi mamá y habla de su niñez, de su deseo por el arte. Bueno, dije, bueno, yo no lo había dicho, pero ahí estaba. Cómo ella deseaba tener, porque es real, deseaba tener una nieta. Mira. Era algo que ella Mirá. repetía todo el tiempo. Sí tenía un nieto. Entonces, para que también le quede a ella como como Exacto. parte de su memoria. Claro. Claro. ¿no? Su Y identidad. su identidad. Claro. Sí. Sí, porque aparte la figura, la representación social de la abuela que vemos en los cuentos o que nos cuentan en el jardín, es la abuela que teje, la del rodete blanco y los anteojos que se Totalmente. mece, ¿no? Y mi abuela también era artista, y mi abuela hacía, y eso es lindo porque tal vez hay algo, bueno, en Munay que se identifica y... Sí, bueno, ser ella artista. quiere ser artista. Claro. Y por otro lado, ahora que lo estoy recordando, también era una manera de recuperar a mi mamá, no solo desde la enfermedad, no solo desde el dolor, sino desde su deseo, Ahí está. ¿no? Desde su vitalidad. Claro. ¿No? A mí, Claro. mi mamá se enfermó cuando yo tenía 2 años, entonces yo no la recuerdo muy vital, siempre estaba atravesada por algo en su enfermedad. Entonces era una manera de recuperarla desde otro lugar, ¿no? Sí, que al mismo tiempo que vos le estás contando a Munay algo, estás haciendo como una sanación vos, de decir, veamos la parte linda. Sí, que porque- también estuvo, no nos Total. olvidemos esto que también estuvo. Total, pero cuando uno creció, a mí me pasó lo mismo con mi mamá, de crecer con una mamá siempre enferma. También ve a la muerte a veces, que esto lo hablábamos también en otro momento, la muerte como algo aliviador, o como esto que decíamos también nosotros, si hubiese quedado un poquito más, sí, ¿no? De alargar por ahí situaciones que... ¿Por qué, no? Que para ellas no estaba bueno. Que para ellas no alargarla. estaba bueno, pero Claro. uno que por egoísmo o por no querer atravesar ese dolor, por lo que fuere. Pero escuché el otro día que alguien decía que el dolor no desaparece, solo que uno se va haciendo más grande alrededor de ese dolor. Mm. Y que puede resurgir, yo creo, cada tanto con situaciones, no sé, algo que nos recuerde, un perfume, una canción. Es dolor, es melancolía, es tristeza, no sé cómo llamarlo. Yo creo que queda como un telón de fondo, digo yo, ¿no? En ese duelo. Quizás no en todos, por supuesto, pero estamos hablando de cómo nos impactó el duelo de nuestra madre. Y siempre lo que trato de recordar o de cómo acompaño a pacientes que están atravesando algún duelo es que es un proceso que no es lineal, ¿no? Esto que decís, bueno, después hay alguna fecha. Y habitualmente creo que las primeras veces son las más dolorosas, ¿no? Ese primer año, el primer aniversario, la primera Navidad. Pero por supuesto, me parece que es algo que convive con nosotros, Convive. ¿no? Y después van apareciendo, bueno, otras vivencias, ¿no? Como, bueno, esto, vos decías que tu papá falleció a los 8 meses, que Embarazada. estaba embarazada, ¿no? Bueno, esto, estar alegre y estar triste al mismo tiempo, ¿no?
poder aceptar esas emociones, ¿no? Y también Sí. poder sonreír si ves a tu hija, a tu hijo, y saber que, bueno, es parte, ¿no? Aceptar, permitirse, ¿no? Son verbos que nombramos creo que en todos los encuentros, porque también tenemos un poco esa idea de, bueno, sos mamá, todo lo podés, tenés que estar bien por tu hija, tenés que salir adelante, y yo creo que ahí se van haciendo esas corazas, ¿no? Sin duda. Dejando de costado y dejando pasar situaciones que no están buenas. Y también es el lugar subjetivo de cada uno dentro de la familia, ¿no? Cuando mi mamá falleció, yo recuerdo que con muy buena intención, pero puse un límite creo que desde el dolor, de, bueno, ahora tenés que cuidar a tu papá. Bueno, espera un poco, déjame atravesar, bueno, ahora, ¿no? Como ese lugar quizás de la mujer en el cuidado, ¿no? Sí. Entonces también como saber poner límites, Preservarse. Y creo que la muerte aparece justamente como este gran terror, ¿no? Sí. Y dar cuenta que nos va a pasar, pasa. Y de que si no tenemos los recursos, los podemos buscar. Y también confiar en que, bueno, están esos recursos para poder atravesar ese dolor. Y que hay que buscarlos. Sí. Porque no Si está uno mal no lo buscar tiene, ayuda. Por más que naturalicemos la muerte y el llorar y el estar mal, si necesitamos ayuda, la que sea, porque esto que decías vos de los rituales que por ahí nunca te hubieses imaginado, bueno, salir de ese estándar esperable, ir buscando lo que nos ofrece la vida, que a veces aparecen amigas con una canción, con un abrazo, con una recomendación. Un podcast. Un podcast. Se me viene a la cabeza el proceso cuando, bueno, no es lo mismo cuando es una muerte repentina de nuestra mamá o cuando es un proceso que sabemos que va a decantar, ¿no? Cómo prepararse para eso, que sabemos que viene, que a veces no lo queremos ver, que tratamos de ponernos las anteojeras, como digo yo. hay una ilusión también, ¿no? De anticiparse a eso. Uno creo que acompaña la enfermedad, acompaña el proceso, donde puede estar consciente, pero hay que atravesar ese duelo, ¿no? Son como distintos duelos también, ¿no? Porque es como un duelo en vida y después el duelo de cuando no está. Que, claro, de hecho, ¿no? Claro, bueno, claro, llegó. claro. Y eso que está tan de moda ahora, no sé si está bien decir que está de moda, ¿no? Pero que se escucha mucho, sobre todo cuando sabemos que están estas situaciones que van a suceder, perdoná, agradecé, soltá, ¿no? Mandatos. Total, ¿no? Como, Claro. tengo que hacer tantas cosas, no quiero hacerlas, o no puedo, No me o sale. claro, ¿no? Hacé lo que Como- puedas. Claro, esto de agradecer, decirle todo lo que no tengo ganas, quiero por ahí acostarme al lado de mi mamá y llorar con ella, abrazarla. Hay como muchas recetitas, ¿no? Que Sí, nos venden. igual creo que así como atraviesa el duelo, también atraviesa un montón de otras situaciones, estas recetas, estos tips, ¿no? Estas certezas. Y justamente lo que la vida nos ofrece es todo lo contrario, ¿no? Nuestra mente busca esas certezas y la vida nos ofrece opciones, nos ofrece distintos escenarios, vamos a atravesar por todos. Claro. O por distintos, no sé si por todos, pero no va a ser uno solo. Y porque por ahí lo que te sirvió a vos, en su momento no me va a servir a mí. Totalmente. Te lo puedo decir, mirá, a mí me ayudó tal cosa, tal vez probá si te resuena, si te surge, si tenés ganas. Por eso ¿no? son tan peligrosas las recetas, Sí. ¿no? En lo emocional. Universalizar y creer que somos todos iguales y que estamos todos atravesando el mismo momento. Porque el vínculo que yo tenía con mi mamá no es el mismo que Total. vos tenías o el que tenía Valentina, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. A mí había, escuchando el podcast 2, que Ajá, con Clary. el anterior, escuché algo que, bueno, yo lo digo siempre, ¿no? Como la muerte también nos enseña, ¿no? En mi caso creo que, bueno, me enseñó a flexibilizarme, ¿no? Esto que decía, bueno, yo profesionalmente, ¿no? Como, bueno, saber que se puede acompañar de otra forma, más humana, ¿no? No solo lo que nos enseña la universidad, como de esta distancia, más humanamente, ¿no? Sí, atravesarla por otras Aristas. conocimientos.
por lo corporal, entender que somos un todo. Totalmente. Somos seres físicos, mentales, emocionales. Y lo que decías de, bueno, acompañar de acuerdo a las creencias, de acuerdo a lo que cada uno va aprendiendo también en ese proceso de duelo, Sí, ¿no? sí. Sí, y está bueno también, algo que hablamos siempre, o que por lo menos a mí me sirvió, es compartir las diferentes experiencias acerca del duelo. A mí lo colectivo, los grupos de duelo me ayudaron muchísimo, y si lo escuchan les mando un saludo a las chicas del grupo de duelo, que tuvo unos hermosos mensajes que me mandaron el otro día, y a mí me ayudó muchísimo, porque algo que hablábamos también es que muchas veces quien no atravesó el duelo materno siendo mamá, o el duelo materno, no sabes qué es lo que te está pasando. Si no estás atravesando tampoco un duelo, no sabes. Por más que tengas la mejor de las intenciones de acompañar a la persona que está atravesando el duelo, por ahí el silencio y el abrazo. Creo que justamente en ese caso por eso es tan importante la comunicación y preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Tal cual. ¿Qué necesitas? Porque, bueno, no tenemos la bola de cristal, ¿no? Entonces, por más que hayas atravesado o no, bueno, no sabemos. Claro. Entonces, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Claro, porque yo creo que el otro viene por ahí De con buena todo ese voluntad, bagaje, claro, de claro. buena voluntad. Pero porque es una presión a veces, siento, para el otro. Esto que hablábamos la otra vez también, de tengo que hacerla sonreír, tengo que hacerla olvidar, tengo que hacerla sentir bien. Y no, saquémonos como ese trajecito o toda esa carga que traemos, que leímos, que escuchamos, que nos dijeron. Y es más simple, te miro a los ojos, te abrazo, no digo nada, que salga lo que tenga que salir, una risa, un llanto. Y algo que se me viene también con todas estas recetas de las que hablamos, es que muchas veces intentamos racionalizar las emociones, ¿no? Como entenderlas porque, o no sé si es una cuestión para apagarlas o para decir, bueno, hasta acá la entendí, ya está, ¿me está pasando esto? No, da miedo dejar que surjan. Bueno, ¿no? es la mente, ¿no? Ahí que intenta controlar también, ¿no? Claro. Intenta defenderse de todo este proceso que aparece con la angustia, el aislarme un poco, el meterme para adentro, que es parte del proceso, ¿no? Es necesario. Eso, es necesario. Sí, y un poco lo damos por sentado, ¿no? Pero también es poder, bueno, reconocer a esa madre, ¿no? Entiendo que estamos en este caso hablando de madres significativamente buenas, amorosas, ¿no? Es que uno creo que en esos momentos está tan sensible y vulnerable que reconoce eso. Sí, no te surge como la emoción del odio de decir, me acuerdo el día que entonces... No, sobre todo si estamos puérperas, ¿no? Es como al contrario, quiero el abrazo, no importa cómo nos matamos aquel día por tal cosa, es como... Sí, creo que este lugar de lo incondicional. Porque aparte creo que justamente, siento que en ese momento de convertirnos en madre, creo que ahí es donde uno tiene esa idea de sanar esa cuenta pendiente y no está esa mamá para que eso suceda. Entonces creo que ahí se resignifica el dolor, el duelo, o sea, es como se hace todo más y potente. lo que uno entiende ahí, ¿no? Por eso la maternidad también podríamos decir que es otra gran maestra. Sí, por favor. ¿No? Porque uno entiende ahí distintas situaciones o puede resignificar todo lo que seguramente le dolía y estaba ahí en el acto y estaba igual y el sacrificio que hizo la madre, ¿no? Sí. Eso que uno no ve cuando va creciendo. Se naturaliza. Se naturaliza, tal cual. ¿Y hasta dónde es saludable el dolor o el duelo, seguir, ¿no? O que, digo, ¿cuándo hay que, es una alerta? Claro, vos digamos? como profesional, cuando decís, che, hasta acá, como busquemos otra, con un paciente, busquemos otra... Hagamos una interconsulta. Claro. Bueno, hay distintas pautas de alarma ahí, ¿no? Si nos damos cuenta de que este paciente no puede hacer otra cosa que estar en la cama, que ya no come, que no duerme, que aparecen pensamientos obsesivos, que hay una angustia que no lo deja hacer o que no la deja hacer.
no lo pensé como una paciente madre puérpera, ¿no? No, en general. En general. Sí. Pero sí, esas son como esas pautas de alarma para decir, bueno, hagamos una interconsulta, quizás en este caso alguna medicación nos puede ayudar para habilitar de nuevo ese espacio de diálogo, de comunicación, de poner en palabras, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Bien. Volvamos a la escritura, que es la parte que nos gusta, Sí. ¿no? Los libritos y la escritura. Y Yo le contaba a Maru que después de leer su libro, Entre Madre e Hija, me puse a escribir. sí. Y me está haciendo bien. Hay momentitos del puerperio que me están ayudando la escritura. Así que, bueno, lo recomendamos. Bien. Sí, y que- ordena. Eso, ¿no? Esto de que- Ordena esas emociones, ¿no? Claro. Esto que decías, bueno, por ahí me asusto con lo que siento, con lo que voy Sí. pensando también. Creo que la escritura, como otras herramientas, nos ordenan, ubican Nos ciertos sacan dolores. ese nudo de la cabeza también, Sí. ¿no? Que nos da vuelta Sí. en el cuerpo. Sí. Y por supuesto no es lo mismo escribir en la computadora que agarrar un papel y una lapicera y tomarnos el tiempo de plasmarlo en algún librito también. Mirá, eso es lindo. Que no importa lo que escribamos, no No. importa. En el momento es soltar lo que nos da vueltas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, no sé si tanto esto de soltarlo, sino ordenarlo. Ordenarlo. Lo pienso, ¿no? Como este lugar de, bueno, queda acá. Y Ah. por otro lado también lo saco de mi mente, de mi alma, de mi corazón, como que, Cuerpo. bueno, lo saco, está fuera también, ¿no? Sí. Esos pensamientos, esos recuerdos. Porque aparte es lindo escribirlo y al tiempo leerlo. Eso, la ¿no? necesidad de leerlo, porque pensaba, por ahí yo hice, y tiré todo ahí, después como releerlo, que aún no lo he hecho, y como empezar a decir, va por acá, va por allá. Sí, o mirá lo que me surgió en ese momento que ni me di cuenta por ahí. Lo que A mí tenía. me ha pasado que cuando empecé a materializar más esto como un libro, porque en su momento no lo escribía proyectando voy a hacer un libro, cuando empecé a buscar de nuevo estos escritos y ver cuál me gustaba para poner, me pasó que leía ahí, Perdón, está Salvador. leía y a veces no me recordaba, esto lo escribí yo. Claro, Claro. tal cual. Desde ese lugar, desde poder, bueno, separarnos. Entonces, bueno, cumplió su función esa escritura Claro, también, ¿no? Claro. Está De bueno. poder, sí. De poder verlo desde Desde otro afuera. lugar, sí. Qué lindo. ¿Y quién te dio el puntapié o para que escribas? Yo, Publicalo. cuando escribía, lo publicaba habitualmente en mi Instagram privado y muchas personas me decían, ay, qué lindo, Maru, cómo escribís, me emocioné, me llegaban por ahí mensajes internos. Ay, siempre lloro cuando leo lo que escribís. Así que varias personas me decían, ay, ¿cuándo vas a escribir un libro? Ay, cuando escribas el libro, y yo como, chicos, nada, ¿de qué están hablando? Y una amiga que es psicóloga, que tiene muchos libros también, infantiles y de maternidad, me dijo, bueno, dale, empezá a pensar, escribir, porque esto también es una herramienta y un recurso para otros, Claro, ¿no? claro. Yo me sentí identificada Ujú. en varios de los Bueno. escritos. Tuve hermosos mensajes. De Es personas que lindo, lo porque leyeron. esto que hablábamos antes de empezar, de que no hay espacios que hablen de esto, por lo mismo que veníamos hablando, del tabú de la muerte, de toda esta historia, y es muy difícil que la gente quiera ir a buscar libros que hablen de muerte, ¿no? Pero Sí, pero necesitamos ante la- también sí. reflejarnos y... Sí, porque ante la necesidad, esto de que hablábamos antes de despejarte con alguien que está atravesando un duelo, también tenés la necesidad de despejarte con un libro, con una canción, Claro. o con un cuento, o con un con algo podcast. que sí, con algo que hable de lo que estás atravesando. Bueno, un poco el libro que yo compré el segundo día que salí en mi Ajá. duelo, estaba queriendo acordarme de la autora, se llama Esta loca idea de no volver a verte. Wow. La escritora cuenta su duelo de su compañero, de su pareja, y lo relaciona y atraviesa y empieza a historizar el duelo de Marie Curie también. Mira, Entonces, bueno, de alguna manera vamos en búsqueda, ¿no? Cuando sentimos que la lectura o la escritura es un recurso. Claro. sí.
Bueno, ¿dónde pueden la gente comprar tus libros? En mi página, si Bien. ponen Mariana Flores Psicóloga, seguramente aparece la página o me escriben por Instagram. Ahí también si quieren tener una consulta con vos, Sí. también coordinan por ahí. Sí, está ahí para el WhatsApp. Bien. Actualmente estoy acompañando procesos de duelo, también desarrollos personales y en parejas. También me formé en parejas. Bueno, ese es otro tema Re interesante, interesante. el rol de la pareja en estos procesos. Sin dudas. Sí, para quien está en pareja, porque Ujú. para quien no está en pareja es Mm. otro recorrido. Sí, sí, y también creo que quien acompaña como pareja, Sí. creo que es muy importante que pueda dar cuenta de esta pregunta. ¿Qué necesitas? ¿No? No dar por sentado. ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Sí. Este va a ser el título, sépanlo, del episodio 3. Y saber que a veces, bueno, puede que no tengamos la respuesta en el momento. Claro. ¿No? Entonces yo me acuerdo que llovía mucho cuando falleció mi mamá, para completarla. Y al otro día salió el sol. Y mi compañero me dijo, bueno, ok, seguí llorando, pero vamos a la plaza. ¿No? Seguí llorando, pero bueno, vamos, llevamos el mate. Y esa fue la primera vez donde yo me seguía como, bueno, claramente flexibilizando, incorporando estos conocimientos invisibles, ¿no? Porque fuimos a una plaza, no había plantas, nada, había un arbolito y había un colibrí que no nos dejó de estar ahí, de revolotear hasta que nos fuimos. Yo solamente recuerdo que mi compañero me dijo, che, qué raro este colibrí acá. Yo hasta ese momento completamente fuera de todo conocimiento. Y después me empezaban a llegar historias de, bueno, lo que significa el colibrí, lo que significa... Entonces ahí empezás como a enlazar. Bueno, creo que de lo que se trata es del reencuentro, no en un primer momento. El primer momento es el duelo, es el dolor, ¿no? Pero en algún momento yo creo que llegamos a volver a encontrarnos con nuestra madre desde otro lugar. ¿No? Es, bueno, esa despedida y este nuevo encuentro. ¿No? Lindo, sí, y creer en las señales. Las mariposas, los colibrí, las canciones que aparecen. Sí. Y también que nos podamos reír. Esto que decías de la canción. Yo estoy recordando un montón de cosas de esos primeros momentos, ¿no? A mí me pasaba que yo salía de alguna consulta médica, control, y era, mamá, te cuento tal cosa. Y es esto que decíamos, bueno, lo difícil de las primeras veces. A mí la primera vez me tocó una consulta odontológica. Salí, intenté llamarla hasta que registré que no me iba a atender. Y dije, bueno, ¿qué hago? No me quería quedar sola. Entonces le llamo a una amiga y le digo, ¿estás en tu casa? Sí, bueno, voy para allá. Dale. Me tomé un colectivo, no sabía ni cómo ir. Y el apellido de mi mamá era Barzola, como el de los taxis, que es el primo. Pero no había contacto, no hay contacto. Sí. Y recuerdo que pasaba el colectivo, yo estaba escuchando música aleatoria, y estaba mal porque me había acordado de mi mamá, que no la había podido llamar, que había pasado ya un mes. Y el colectivo dobla por un lugar que está esto de Taxis Barzola, que yo no sabía que existía, gigante, y en ese instante, lo juro por Munay, aparece la canción de León Gieco que le dedica a la madre, que ella que se llama. Y me empecé a reír. Parecía una loca. Estaba en el primer asiento con el colectivero y se me caían las lágrimas, pero me reía. Yo dije, dale, no puede ser tan obvia, ¿no? Esto que decimos, bueno, nos encontramos desde otro lugar. Sí. No, y lo traigo porque a todas nos ha sucedido algo y por eso... Sí, y es lindo nombrarlo, porque entender que es así y que no estamos locas, ¿no? O que no nos estemos inventando cosas. Y tomarlo me encanta así con la risa, ¿no? Porque creo que eso tiene que ver también como cada uno transita el momento. Pues nos podemos morir de risa o nos podemos poner a llorar. Pero sí, valoremos esas apariciones que son hermosas. Porque siguen estando. Y creo que tiene que ver también con nuestro ejercicio, un poco inconsciente, ¿no? De darle sentido.
a esa ausencia, ¿no? Esa ausencia que se vuelve presente, Sí. ¿no? Pero de darle... Que está todos los días. Darle sentido. Sí, a veces quizás en la vorágine... Menos, pero hay momentos que sí. Cuando queremos, sí. Sí. Bueno, esto lo decía yo la otra vez. Cuando lleguen a la adolescencia van a ver cómo resignifican y se resurgen. Hacemos otro podcast. Sí, pero está bueno, me gustó esto de hablar también cómo atraviesa el dolor y cómo vive el dolor la red de sostén, ¿no? Porque es lo que hablamos la otra vez. Ellos también viven un duelo desde otro lugar. A ninguno le duele más que a otros. No, distinto. Es difícil acompañarse todos en ese dolor. Sí, pero creo que lo que hay que evitar es el silencio, ¿no? Es dejar de nombrar. Es verdad. Sí. Sí, porque a la larga en algún momento de tu vida va a aparecer. Sí. Y vivir el dolor, yo ahora que se me viene a la mente esto que hablabas vos de la muerte de tu mamá, de la lluvia y el sol. Cuando falleció mi mamá, mi hermano vivía afuera, en Barcelona. Vino mi cuñado, estaba mi hija, mi papá. Nos fuimos a comer, terminamos todos en pedo. Nos reíamos, llorábamos, pero lo celebrábamos. No sé, un poco porque mi vieja esperaba ese momento. Y por el otro lado, porque no sé, también era lindo que estábamos juntos y recordándola a ella. Entonces, por momentos yo decía, che, pará, ¿estamos celebrando? Sí, estamos celebrando. Porque creo que el rol, que también eso lo vemos después, creo, que con el tiempo, y vuelvo a esto de que cuando somos mamás empezamos a ver otras cosas, creo que un poco la figura de mi mamá en la familia era unir, aunque no parecía, yo lo veo ahora. Uno como mujer siempre sacrifica cosas, ¿no? Por el bienestar por ahí de otros. Y yo creo que el de mi mamá era unir. Y lo terminó logrando al final. Creo que es la función también que se nos pone, ¿no? Como las mujeres. Ahí como, bueno, dar cuenta de esa dinámica familiar, que no se desarme, ¿no? Exacto. Y habrá que ver qué costo tiene para cada una, ¿no? Sí. Sostener eso, ¿no? Sí. Y el mandato también, ¿no? Como, bueno, cuando yo ya no esté, ustedes tienen que estar unidos. Sí, bueno, mi mamá tiene una presencia tan fuerte en mi casa, con su jardín, que ella lo cuidaba como si fuera el jardín de, no sé, del paraíso, sí, ¿no? Nos costó mucho pisar ese jardín. Nos costó mucho cuidarlo como lo cuida ella. De hecho, pasan momentos que el jardín está abandonado, porque como que nadie puede todavía apoderarse de ese lugar, porque era muy de ella. En nuestro caso nos pasa en esto de pisar. Pocas veces hemos ido a la casa de mi padre, lo vemos todos los fines de semana, pero o en mi casa o en la de mi hermano, o no se da. No, yo sí he ido, como he ido al cementerio una sola vez, porque para mí ella decía que no iba a estar ahí, entonces que no vayamos, y eso me quedó grabado a fuego, a diferencia de mi hermano, que él sí necesita, ¿no? Esto que decías, bueno, cada uno lo vive distinto. Sí. Esto de pisar, bueno, a mí también como que me cuesta, ¿no? Sí. ¿Y por qué será? No sabemos. No sé, porque quizás de lo que se trata también es, bueno, esos lugares que fueron habitados, donde era llegar y que esté ella con un mate, o con la pintura, o ahora en la casa de mi papá, en el living, está el último cuadro. Mi papá, creo que el segundo día dijo, bueno, voy a ir a su maestra de pintura a buscar los cuadros. Estaba insistente con eso, los que habían quedado. Y el cuadro que estaba pintando ella era un puente, que no lo terminó, y está. Después les voy a mandar la foto. Sí. Como la parte de la tierra, el puente, nada, y el cielo. Oh. Y mi papá lo puso. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Y no pintaba cielos. La mayor no. Así que, sí, todos esos sentidos, ¿no? Y también cómo acompañar, cómo duelar y cómo acompañar. Sí. Pero principalmente creo que de lo que se trata es de aflojar un poco ese mandato cuando una es mujer,
en mi caso que estaban, bueno, 2 hombres con muy poco recurso de, bueno, poner en palabras. No elegimos al azar, creo, la profesión, ¿no? Entonces era bueno, como bueno, preservarme y después creo que yo soy la que la nombro más todo el tiempo, ¿no? Mira, bueno, a los hombres les cuesta más, ¿no? Las emociones y expresarse, no digo que a todos, pero generaciones Sí. atrás les cuesta mucho más, sí. A mi viejo es igual, le cuesta un montón nombrarla, le cuesta recordarla, se enoja cuando la recuerda. Yo trato de recordar lo lindo, lo divertido también. Como homenajearla, ¿no? A mí me vino esta necesidad que les decía de, bueno, también profundizar sobre su otra parte, no sobre el dolor, Claro. no sobre la enfermedad, Claro. ahí, únicamente, ¿no? Claro. Como, bueno, no era solo eso. Sí. Bueno, me gusta estas ideas que fuimos dejando. La escritura como proceso para ordenar, Ujú. para Recordar no solo desde la tristeza, sino también sí, desde la alegría. Estos cuentos hermosos para hablar con nuestros Poemas. hijos, poemas hermosos para hablar con nuestros hijos de sus abuelas, para tejer lazos. Sí, evitar la memoria ahí, ¿no? Familiar. Eso, me encanta, sí. Permitirse, ¿no? Que tanto nos cuesta a las mujeres. tal cual. Bueno, Maru, muchas gracias Por favor, gracias a ustedes. por compartir este momento con nosotras Bueno, y por tus palabras y experiencia. bueno, muchas gracias a ustedes y estuve muy cómoda. Así que Gracias. espero que ustedes también. Sí, Sí, claro. no, a mí me quedan un montón de cosas Ay, dando vuelta, sí, pero sí, bueno, sí. tenemos un tiempo que nos corre. limita, sí. Pero bueno, puede haber otro encuentro. Les Por prometemos. parte 2. Parte 2. Nos gustaría que nos escriban, que nos cuenten, que nos digan cuando escuchan los podcasts, porque la red esta se teje entre todas y crece entre todas, entonces nos gustaría escucharlas o que nos escriban, leerlas cuando escuchan el podcast, así también seguimos compartiendo material, invitados y las esperamos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.